Está con nosotros el dirigente de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Débora? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, varios temas, ¿no? Tenemos desde la marcha del viernes, en la que confluyeron algunos sectores de las organizaciones sociales, la CGT, bueno, previamente había habido movilizaciones de la CTA, marcando la situación social difícil, ¿no? En el medio una discusión parlamentaria que no sé si llegará a tratarse este año respecto a la emergencia social. Sí. Mira, nosotros pensamos que la marcha del viernes, allí la CGT intentó reacomodarse y mostrar que hace algo por los trabajadores en un año donde hubo miles de despidos, donde fue muy fuerte la caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, ni hablar de los jubilados, nuestros jubilados que cobran la mínima de algo más de 5.000 pesos. Es decir, para los sectores que menos ingresos tienen, es decir, los trabajadores que ganan menos de 8.000 pesos, son más de la mitad de los trabajadores en la Argentina, la caída fue mayor al promedio, que se habla de entre el 7 y 8%, ¿no? Es decir, en ese sentido me parece que dejamos muy claro nosotros del Frente de Izquierda, y lo hicimos el sábado en un acto multitudinario que realizamos en el Estadio de Atlanta, que la CGT tiene una responsabilidad en haber dejado pasar esto sin convocar siquiera un paro de 24 horas, ni para quedar bien, digamos. Es decir, no convocaron a un paro, y nosotros exigimos que se convoque a un verdadero paro activo nacional, a una movilización y un plan de lucha que le ponga un freno a todo este ajuste que se está viendo. Siempre un paliativo, nosotros vamos a estar a favor, aunque no es una salida de fondo, y también ahora está planteado por Massa el tema ganancias. Sí. Que también creo que habría que decir, bueno, ahora se acuerdan de los trabajadores. ¿Por qué? Porque Macri va a cumplir un año de su gobierno, nosotros fuimos la única fuerza política que desde el primer momento dijimos nosotros, ese consenso que está buscando el gobierno para aplicar un ajuste y descargar la crisis sobre los trabajadores, nosotros lo vamos a rechazar. Y así lo hicimos. En la Cámara de Diputados, los votos que necesitó Cambiemos para votar la entrega a los fondos buitres, el presupuesto de ajuste, de endeudamiento, se los dio Massa. En el Senado se los dio el Frente para la Victoria, digo, ¿no? Entonces, ahí uno ve claramente que Macri no podría haber llegado a donde llegó sin esta colaboración, y a pesar de todo esto, los trabajadores dieron muestras de resistencia, de movilizaciones múltiples durante todo este año, a pesar de esta traición de la CGT, que dejó que cada uno luchara por su lado. Si toda esa fuerza se unificara, otro sería, digamos, la posibilidad de que los trabajadores le pongan un freno a esto. Yo creo que el tema es unificar, no dividir por un lado, porque escuchamos a Smith decir, después de la movilización del otro día, que capaz que hacían un paro por el tema de ganancias, ¿no? Pero si hay que hacer un paro, un plan de lucha por todos los sectores trabajadores, por los sectores precarizados e informales, y el reclamo de que se elimine el impuesto al salario, porque acá Massa está planteando algo que no elimina el impuesto al salario, sino que sube el... Sí, le da una gradualidad, digamos. Claro, le da una gradualidad. A todo esto, bueno, hay que ver qué posibilidades reales de que esta ley se apruebe, digo. Macri supongo que con lo que ustedes estarán de acuerdo es con la contrapartida, digamos, de estas reformas, que es, bueno, de dónde obtener recursos y ir a buscar en la renta financiera, ir a buscar en el juego, ¿no? En estos sectores de la economía que parecen tener ciertos privilegios. Bueno, nosotros siempre planteamos que hay toda una estructura impositiva regresiva en la Argentina, ¿no? Quien cobra la asignación universal por hijo, cualquier trabajador paga el IVA del 21%, un impuesto del 21%, mientras la renta financiera no paga impuestos. Bueno, las mineras fueron beneficiadas con la quita de las retenciones, lo mismo que las patronales agrarias, ¿no? Acá en este año casi de gobierno de Macri hubo ganadores y perdedores. Es decir, hay sectores que son ultra minoritarios, por supuesto. Los grandes grupos económicos en la Argentina tuvieron un año muy bueno. No así la mayoría del pueblo trabajador. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero consideramos que para que haya una verdadera salida de fondo, tienen que tocarse los intereses de los grandes grupos económicos. Es decir, por ejemplo, la fuga de capitales. ¿Cómo se puede hacer para que porque Macri todo el tiempo habla y ya viene mintiendo con esto de la lluvia de inversiones, que con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y sus
posibles políticas monetarias, proteccionistas, bueno, ya de hecho ha generado la devaluación de Brasil, pero podría ser aún peor las condiciones para el endeudamiento, por ejemplo. El endeudamiento después lo pagamos todos nosotros, digo, ya el pueblo argentino tiene claro eso, ¿no? Que cuando se toma deuda como la que se establece en el presupuesto, que te digo más, Débora, algunos analistas dicen que puede llegar a 50.000 millones de dólares, 50, 60.000 millones de dólares, la nueva deuda que se tome y se emita el año que viene. Eso después son exigencias de achicar el déficit fiscal, que significa menos presupuesto para la educación y la salud, como ya se establece en este presupuesto, menos gasto, despidos de trabajadores estatales, como ya hubo este año. Entonces, digo, nosotros pensamos que tiene que haber salida más de fondo, por eso la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales es un elemento clave. 100.000 millones de dólares se fueron durante los años del kirchnerismo, casi 400.000 desde el 83 a esta parte. El tema de la deuda externa, ¿no? Porque digo, el tema del pago a los fondos buitres, salvo digo el Frente de Izquierda, todos la discusión que tenían era si se pagaba un poco más, un poco menos, y se terminó votando el Frente para la Victoria, como te decía antes, en el Senado, más en diputados. Entonces me parece que ahí también, no pagando esa deuda, sino destinando esos recursos a un verdadero plan de obras públicas, construir viviendas. 3 millones de viviendas el déficit actual. Hoy, digo, esa situación no está ni siquiera en la agenda planteada del Parlamento. Me parece que lo que hace Massa es más bien un oportunismo electoral que un planteo real de interés por beneficiar a los trabajadores. Todas las medidas que apoyó de este gobierno hasta ahora han sido contrarias al pueblo, digo, y eso lo saben perfectamente, así que me parece que es más una movida electoral que otra cosa. Muy bien, Nicolás, gracias por habernos permitido conocer tu perspectiva. Nicolás del Caño es dirigente del Frente de Izquierda y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Este es el momento de vender oro, alhajas, relojes de marca, relojes antiguos, todo lo que ves acá. Este es el momento para venderlo. Pero ¿sabes qué? Lo tenés que hacer con gente decente que tiene cotización y